En las afueras de un tranquilo pueblo, en medio de un paisaje montañoso adornado por campos verdes y riachuelos cristalinos, vivía un burro viejo y cansado llamado Mateo. Su pelaje, una vez lustroso y oscuro, ahora estaba cubierto de manchas grises y algunas mechitas blancas asomaban entre los mechones. Sus patas, antes ágiles y fuertes, ahora se movían con dificultad sobre el terreno irregular. A pesar de su edad avanzada, Mateo tenía una presencia imponente. Su mirada, profunda y sabia, parecía haber visto más que cualquier otro habitante del pueblo. Y es que Mateo guardaba en su memoria un sinfín de historias y anécdotas de tiempos mejores. Sentado bajo la sombra de un frondoso árbol, Mateo compartía sus recuerdos con los pájaros que revoloteaban a su alrededor. Hablaba de días soleados recorriendo los senderos de la montaña, llevando cargas pesadas de un extremo al otro del pueblo. Recordaba con nostalgia las noches estrelladas en las que trotaba libremente por los prados, sintiendo la brisa acariciar su pelaje y el aroma fresco del campo llenar sus fosas nasales. Pero no todas sus experiencias eran tan idílicas. Mateo también había enfrentado peligros y desafíos en su vida. Recordaba con claridad las veces que había tenido que huir de los lobos que acechaban en la oscuridad de la noche, sus ojos amarillos brillando con hambre. También recordaba las largas jornadas de trabajo bajo el sol abrasador, cargando más peso del que su cuerpo podía soportar, solo por cumplir con las demandas de los humanos. A pesar de todo, Mateo conservaba una chispa de esperanza en su mirada. Sabía que, aunque sus días de gloria pudieran haber quedado atrás, aún quedaban aventuras por vivir y secretos por descubrir en aquellos parajes montañosos. Y así, bajo la sombra del árbol, Mateo continuaba contando sus historias, dejando entrever que aún guardaba más de un misterio por revelar. La vida de Mateo dio un giro oscuro cuando cayó en manos de un dueño malvado. Este hombre sin escrúpulos no apreciaba la sabiduría ni la lealtad del burro. Solo veía en él una herramienta para su beneficio propio. Obligaba a Mateo a trabajar largas horas bajo el sol implacable, cargando pesadas cargas sin descanso. Las jornadas se volvieron interminables y agotadoras. Mateo sentía cómo sus huesos crujían bajo el peso de las cargas excesivas y sus patas se debilitaban con cada paso. Pero lo peor no era el trabajo duro, sino el trato cruel y despiadado que recibía por parte de su dueño. El hombre lo golpeaba sin piedad, con látigos y palos, cada vez que consideraba que Mateo no cumplía con sus expectativas. Sus gritos de dolor resonaban en los valles, pero nadie venía en su ayuda. Estaba solo, a merced de la crueldad de aquel hombre sin corazón. A pesar de todo, Mateo se aferraba a su esperanza y su dignidad. En su mirada cansada aún brillaba una chispa de determinación, y en su corazón seguía latiendo el deseo de libertad. Soportó los abusos y las humillaciones, esperando el momento adecuado para escapar de aquel infierno. Pero incluso en medio de la oscuridad, había destellos de luz. Hubo momentos fugaces en los que Mateo encontró consuelo en la amabilidad de extraños que pasaban por el pueblo. Algunos le ofrecían agua fresca y comida, otros le acariciaban el lomo con ternura y le susurraban palabras de aliento. Esos gestos de bondad le recordaban que aún existía bondad en el mundo y renovaban su determinación de encontrar la libertad. Así, entre la crueldad de su dueño y los destellos de bondad en su camino, Mateo continuaba su lucha por sobrevivir y encontrar una salida de aquel infierno. Pero su destino aún estaba por decidirse, y el camino hacia la libertad estaba lleno de peligros y desafíos. Después de mucho tiempo sufriendo bajo el yugo de su cruel dueño, Mateo finalmente encontró el coraje para escapar de aquel infierno. Una noche oscura y tormentosa, mientras su amo dormía profundamente, Mateo aprovechó la oportunidad y se liberó de sus ataduras. Con paso tambaleante y el corazón lleno de esperanza, se adentró en la oscuridad de la noche, dejando atrás el lugar que había sido su prisión durante tanto tiempo. Pero su libertad recién encontrada no fue el final de sus desafíos. En su huida desesperada, Mateo se adentró en territorios desconocidos y peligrosos. Durante días, vagó por senderos sinuosos y bosques tupidos, evitando a los cazadores y a cualquier ser humano que pudiera reconocerlo y devolverlo a su antiguo cautiverio. Sin embargo, su suerte cambió cuando cruzó el camino de otro ser humano. Pero este hombre, a diferencia de su anterior amo, no tenía intenciones de utilizar a Mateo como una simple bestia de carga.
En cambio, lo recibió con bondad y compasión, ofreciéndole un hogar donde podía vivir en paz y libertad. Pero incluso en este nuevo hogar, Mateo enfrentaba desafíos inesperados. El hombre, a pesar de su buena voluntad, tenía una manía peculiar. Constantemente le echaba agua y tierra sobre el lomo, asegurando que su pelaje quedara limpio y brillante. Para Mateo, acostumbrado a la rudeza y la negligencia de su antiguo dueño, esta atención meticulosa era desconcertante pero bienvenida. A medida que pasaban los días, Mateo se adaptaba a su nueva vida, encontrando consuelo en la amabilidad de su nuevo dueño y en la libertad que ahora disfrutaba. Pero siempre había una sombra de temor en su corazón, recordándole los peligros que acechaban en cada esquina y las lecciones dolorosas que aprendió en el pasado. Y así, entre la bondad de su nuevo amo y los recuerdos amargos de su pasado, Mateo continuaba su viaje en busca de un lugar donde pudiera encontrar paz y seguridad verdaderas. Su historia aún no había llegado a su fin, y el destino aún guardaba sorpresas por descubrir en su camino hacia la libertad. Con el paso del tiempo, Mateo encontró un inesperado compañero en su lucha por la libertad, un perro callejero de aspecto desaliñado, pero de corazón valiente. Juntos, compartieron penurias y aventuras mientras escapaban de aquel segundo lugar de opresión. Se convirtieron en aliados inseparables, apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles y encontrando consuelo en la compañía del otro. A pesar de su unión y de sus súplicas al cielo en busca de ayuda divina, los obstáculos no dejaban de aparecer en su camino. En su desesperación, Mateo y su compañero pedían a Dios que les mostrara un camino hacia la libertad y la seguridad que tanto anhelaban. Pero sus oraciones parecían caer en oídos sordos y cada vez se encontraban en situaciones aún más desesperadas. A medida que avanzaban, la situación empeoraba. Se enfrentaron a ríos caudalosos que amenazaban con arrastrarlos, a bosques oscuros infestados de peligrosas bestias y a campos áridos donde la sed y el hambre los consumían lentamente. A pesar de sus esfuerzos, la libertad parecía estar siempre fuera de su alcance, como un sueño inalcanzable que se desvanecía en la distancia. Pero Mateo y su compañero no perdían la esperanza. Aunque sus cuerpos estuvieran cansados y sus corazones desgarrados por la adversidad, seguían adelante, aferrándose a la promesa de un futuro mejor. Juntos, enfrentaron cada desafío con valentía y determinación, recordándose mutuamente que mientras estuvieran juntos, nunca estarían solos. Y así, entre las lágrimas y las súplicas, los peligros y las penurias, Mateo y su compañero continuaban su búsqueda incansable de libertad y seguridad. Su historia aún no había llegado a su fin, y el destino aún guardaba sorpresas por descubrir en su camino hacia la redención. Después de incontables días de sufrimiento y desesperación, Mateo y su antiguo dueño se encontraron con un hombre de corazón bondadoso llamado Andrés. Sin embargo, la vida de Mateo había sido marcada por la crueldad de su dueño anterior, quien se negó a dejarlo ir fácilmente. Con valentía y determinación, Andrés confrontó al malvado dueño y con la ayuda de otros buenos samaritanos, logró liberar a Mateo de su cruel destino. A partir de ese momento, Mateo comenzó una nueva vida junto a Andrés, quien lo llevó por el camino del bien con amor y paciencia. Dios, siempre compasivo, decidió hablarles una vez más en una noche estrellada, recordándoles que nunca los había abandonado, a pesar de los desafíos. Con renovada esperanza en sus corazones, Mateo y Andrés continuaron su viaje juntos, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. A medida que pasaban los días, su amistad se fortalecía y su vínculo crecía más profundo. Finalmente, después de muchas aventuras y pruebas superadas, Mateo y Andrés encontraron un hogar donde serían amados y cuidados por el resto de sus días. Con la ayuda de Dios y la bondad de un alma generosa, la historia de Mateo el burro tomó un giro maravilloso. Encontró la redención y la felicidad en un mundo que alguna vez parecía lleno de oscuridad. Al final, la justicia divina alcanzó a todos los dueños malvados que habían causado sufrimiento a criaturas inocentes como Mateo. Dios, en su infinita sabiduría,
no pasó por alto la crueldad y el abuso infligidos a estos seres vulnerables. Cada uno de esos individuos enfrentó las consecuencias de sus acciones, aprendiendo que el maltrato hacia los animales no queda impune. Esta historia nos recuerda que los animales también merecen respeto y cuidado. Cada ser vivo tiene sus límites y su dignidad, y ningún humano tiene el derecho de infringir sufrimiento sobre ellos. Como seres conscientes, debemos reconocer nuestra responsabilidad de proteger y cuidar a las criaturas que comparten este mundo con nosotros. La vida de Mateo y su travesía nos ofrece una reflexión profunda sobre la relación entre humanos y animales. Así como Mateo encontró un nuevo comienzo gracias a la bondad de Andrés, nosotros también podemos transformar nuestras acciones y comportamientos para construir un mundo más compasivo y amoroso. En última instancia, la historia de Mateo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestras vidas y las vidas de los demás. Podemos elegir ser como Andrés, quienes, con su compasión y bondad, guiaron a Mateo hacia un futuro lleno de esperanza y felicidad. Que esta historia nos inspire a tratar a todos los seres vivos con amor y respeto, reconociendo que cada uno de nosotros es parte de un tejido interconectado de vida en este mundo. Que la historia de Mateo nos inspire a ser agentes de amor y compasión en este mundo. Que recordemos siempre que cada ser vivo merece respeto y cuidado, y que nuestras acciones pueden marcar la diferencia en la vida de otros. Que podamos seguir el ejemplo de Andrés, extendiendo la mano de la bondad a aquellos que lo necesitan, y construyendo un mundo donde reine la armonía entre todas las criaturas. Que esta historia nos motive a reflexionar sobre nuestro papel en la protección de los animales y en la creación de un mundo más justo y compasivo. Que cada paso que demos esté guiado por el amor y la empatía, y que juntos podamos construir un futuro mejor para todos. Con esta oración en el corazón, nos despedimos por ahora, con la promesa de seguir compartiendo historias que nos inspiren y nos impulsen a ser mejores seres humanos. Hasta el próximo video.